Hola, hoy vamos a explicar sobre la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más grande y destructivo de la historia. Se desarrolló entre 1939 y 1945, involucró a más de 60 países y se combatió en Europa, África, Asia y el Océano Pacífico. Se estima que murieron entre 60 y 70 millones de personas, entre militares y civiles. Para comprender cómo comenzó esta guerra, primero debemos conocer sus antecedentes. Gobiernos totalitarios. En Alemania llegó al poder Adolf Hitler con el nazismo. En Italia gobernaba Benito Mussolini con el fascismo y en Japón predominaba un gobierno militarista encabezado por el emperador Hirohito y el primer ministro Hideki Tojo. Estos gobiernos buscaban expandir sus territorios mediante la fuerza. En 1938 Alemania anexó Austria en un hecho conocido como Anschluss. Luego ocupó la región de los sudestes y más tarde el resto de Checoslovaquia. En 1939, Alemania firmó con la Unión Soviética el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de agresión que además establecía el reparto de Polonia entre ambos países. Los países se dividieron en dos grandes bandos. Las potencias del eje estaban integradas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que estaban formados inicialmente por Reino Unido, Francia, Polonia y China. Más adelante se incorporó la Unión Soviética, Estados Unidos y muchos otros más países. La primera etapa surgió de 1939 a 1941. La ofensiva del eje, la Segunda Guerra Mundial, comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia utilizando la estrategia llamada Guerra de Relámpago. Esta consistía en ataques rápidos y coordinados, con tanques, aviones e infantería para sorprender al enemigo. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Durante los primeros años, Alemania obtuvo importantes victorias. Conquistó rápidamente a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Miles de soldados aliados fueron evacuados de la ciudad francesa de Dunkerque. Lo que permitió salvar gran parte de sus tropas. Luego Hitler intentó invadir el Reino Unido. Para lograrlo debía destruir su fuerza aérea, por lo que comenzó la batalla de Inglaterra. Sin embargo, la aviación británica resistió los intensos bombardeos y evitó la invasión. Mientras tanto, Italia inició una campaña de militares en el norte de África para ampliar su dominio. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto con la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Su objetivo era conquistar el territorio soviético, obtener recursos naturales, conseguir el llamado espacio vital para Alemania y derrotar al consumismo. Aunque al principio Alemania avanzó rápidamente, el duro invierno ruso y la resistencia del ejército soviético frenaron su ofensiva. Bueno, la segunda etapa surgió desde el año 1941 al año 1943 y fue cuando la guerra se hizo mundial. El 7 de diciembre del año 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y poco después también a Alemania e Italia. Desde ese momento, la guerra pasó a ser un conflicto verdaderamente mundial. También en Asia y el Océano Pacífico, Japón conquistó numerosos territorios, pero comenzó a perder ventaja tras la batalla de Midway, donde Estados Unidos destruyó una gran parte de su flota. En África, los aliados lograron una importante victoria en la batalla del Alamein, frenando el avance del eje. En Europa ocurrió una de las batallas más importantes de toda la guerra, la batalla de Stalingrado. Después de meses de combates, el ejército alemán fue derrotado por la Unión Soviética. Esta victoria marcó el comienzo del avance de los aliados. Durante este periodo también ocurrió el Holocausto, el genocidio organizado por el régimen nazi. Los nazis aplicaron la llamada solución final, un plan para exterminar sistemáticamente al pueblo judío. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. También fueron perseguidos gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos y otros grupos. Luego está la tercera etapa, que surgió en el año 1943 y 1945, que es llamada la Victoria Aliada.
A partir del año 1943, los aliados comenzaron a recuperar los territorios ocupados y el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las tropas estadounidenses, británicas, canadienses desembocaron en las playas de Normandía, en Francia. Fue una de las operaciones militares más importantes de la historia y marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. Poco tiempo después fue liberada la ciudad de París. En diciembre del año 1944 ocurrió la Batalla de las Ardenas, el último gran intento de Alemania por cambiar el rumbo de la guerra, pero finalmente fue derrotada. Mientras tanto, el ejército soviético avanzó desde el este hasta llegar a Berlín, la capital alemana. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en el búnker. Y finalmente, el 8 de marzo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional y terminó la guerra en Europa. El final de la guerra. Aunque Alemania ya había sido derrotada, Japón continuó luchando en el Pacífico. Para celebrar el fin del conflicto, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas. La primera sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y la segunda sobre Nagasaki, el 9 de agosto. Las explosiones provocaron una enorme destrucción y causaron la muerte de cientos de miles de personas. Pocos días después, Japón anunció su rendición y el 2 de septiembre de 1945 firmó oficialmente el fin de la guerra. Con esta rendición terminó definitivamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó consecuencias devastadoras. Murieron entre 60 y 70 millones de personas. Muchas ciudades quedaron completamente destruidas y millones de familias perdieron sus hogares. Después de la guerra se realizaron los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados los principales líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. En 1945 se creó las Organizaciones de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, con el objetivo de mantener la paz y evitar nuevos conflictos mundiales. Además, comenzó la Guerra Fría, una etapa de tensión política, economía y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcó una gran parte del siglo XX. La guerra también aceleró la descolonización de varios países de Asia y África y consolidó a Estados Unidos y a la Unión Soviética como las 2 grandes superpotencias mundiales. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial cambió profundamente la historia del mundo, modificó las fronteras, transformó la política internacional y dejó importantes enseñanzas sobre las consecuencias de la guerra, la intolerancia y el autoritarismo. Por eso sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes para comprender la historia contemporánea.